Lo dijimos en el servicio primero, el primer servicio, dijimos que estamos de manteles largos, estamos de fiesta. ¿Por qué? No entendí lo que dijeron, pero seguramente lo que dijeron o quisieron decir es porque hoy, un día como hoy, hace 2000 años, Cristo resucitó. Amén. Y domingo, tú y yo estamos de fiesta, estamos de manteles largos, porque domingo estamos recordando justamente su resurrección y por ello estamos felices, contentos, porque a través de su resurrección hoy estamos en el camino de la fe. En el camino de la fe. El título de la predicación del día de hoy es: su resurrección es nuestra justificación. Su resurrección es nuestra justificación. Y quiero que me acompañes a la carta de los Romanos, por favor. Y vamos al capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Y dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué dice ahí? Y resucitado. Y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería ¿qué? Nuestra fe. Vana sería ¿qué? La predicación de domingo a domingo, ¿no? Pero porque Él resucitó, porque Él realmente cumplió que al tercer día, justamente como un domingo como hoy, hace 2000 años, Él resucita al tercer día y hoy podemos ser entonces justos a los ojos de Dios. Hemos sido justificados, pues, por la fe. Tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Muy bien. Entonces la obra que permite es la obra que permite a Dios la justificación del pecador. Gracias a la resurrección es la obra que permite a Dios la justificación del pecador. Esa muerte sustitutoria. Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. ¿Quién merecía morir eternamente? Nosotros. Pero Él murió en esa muerte sustitutoria que satisface las demandas ¿de quién? De la justicia divina. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y todos los que estamos aquí, ¿qué somos? Somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos entonces la muerte eterna. Gracias a Dios. Gracias por su misericordia, somos aceptos justamente al amado. Entonces, gracias a la resurrección, hoy podemos decir que gracias a la resurrección se valida la redención, el plan de redención. Sin la resurrección no hubiera plan de redención, no se hubiera cumplido ese plan de redención, que justamente en Génesis capítulo 3, versículo 15 lo dice. Ahí dice el plan de redención. Iba a haber alguien que iba a pisarle la cabeza ¿a quién? A la serpiente. En este caso era a Satanás. Y ese alguien se llama Cristo. Se llama Jesús. Entonces hoy a través de la resurrección pues, podemos decir que somos justificados y por lo tanto somos declarados inocentes, somos declarados justos gracias a la resurrección de Cristo. Y la resurrección se convierte en el sello de que su sacrificio fue aceptado por Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando Cristo resucita, entonces Dios acepta el sacrificio de su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué fines? Para que veamos que somos ¿qué? Salvos, somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué trajo la resurrección? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? La paz, esa reconciliación de Cristo hacia el Padre por su resurrección. Entonces, fíjense, porque antes que éramos, a los ojos de Dios, ¿qué éramos? Todos, ¿qué éramos? Enemigos. Éramos enemigos.
Aquí lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿No? Y dice perfectamente, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos, ¿qué dice ahí? Salvos por su vida. Qué hermoso regalo que tengamos la salvación. Estamos felices por la salvación. Porque quiere decir que somos inmortales, nunca vamos a morir. El cuerpo es el que queda inerte, pero el espíritu y el alma van a morar directamente ¿a dónde? A la presencia del Señor, al paraíso. Desierto, te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Hizo alguna obra este malhechor? ¿Sus obras eran malas? Todas sus obras fueron malas, de tal manera que lo llevaron justamente ¿a dónde? A ese madero, a esa cruz, junto con Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el reino. Y hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa. Esa es la esperanza futura. Es la esperanza escatológica que todo creyente estamos esperando. Reunirnos con Cristo. Estar con Cristo. ¿Temporalmente? No, eternamente. Eternamente, no es por un tiempo, no es por un año, no es por un corto tiempo, es para siempre, para siempre. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? Porque si tú crees, te tengo una muy buena noticia esta mañana. Tú también entonces has resucitado en Cristo. Si Él resucitó, hoy todos somos resucitados. ¿En quién? En Cristo. Entonces aquí te hago una pregunta esta mañana. Y quiero que pongas atención. Si tú resucitases en Cristo, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué pasaría si tu hijo te preguntara, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy que somos resucitados en Cristo, pa? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le enseñarías? Recuerda que tú no puedes decirle cualquier cosa a ese hijo que esté esperando justamente una respuesta correcta de parte de Dios. ¿Qué le dirías? ¿Qué le contestarías? Porque lo triste sería que no supiera responder y que saques cualquier respuesta con tal de quitarle la duda al hijo. ¿Quieres saber cuál es la responsabilidad hoy como resucitados en Cristo? Quiero que me acompañes a Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos a Colosenses y veamos la responsabilidad que todo creyente que ha sido resucitado en Cristo tenemos ante Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscad las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Búscalas. Búscalas. ¿Qué cosas? Las que están arriba, las que están en Cristo, las que están en Dios. Búscalas. ¿Con qué propósito? ¿Para encontrar o para recibir? Mucho cuidado con esto. Tú no buscas para encontrar, tú buscas para recibir. ¿Y qué recibes? ¿Qué recibes? Fíjense que es a veces importante meditar en la palabra y decir, ok, dice uno de los mandatos dichos por Jesús, dice, mas buscad primeramente mi reino, el reino de mi Padre. Búscalo primeramente y busca también su justicia. Y yo te prometo, y todas mis promesas te las cumplo, que todo lo demás vendrá por, ¿no es cierto? Entonces tú no buscas para encontrar, tú buscas para obtener todas las bendiciones que ya Cristo pagó justamente por su vida, con la muerte en la cruz, para que tú las disfrutes, pero te las tienes que creer para que tú te las adueñes y digas, esta promesa que Dios me dio son mías, son para mí.
¿Quién lo cree? Entonces quita esa cara, tienes que estar feliz. Porque tú crees en un Dios que cumple sus promesas. Entonces, si hemos sido resucitados espiritualmente, los que estamos aquí hemos sido resucitados espiritualmente porque todavía seguimos vivos, primero todavía en este cuerpo de pecado, pero algún día vamos a ser resucitados y llevados ¿a dónde? A Cristo. La iglesia va a ser trasladada ¿a dónde? Al aire donde está Cristo, pero esto lo vamos a ver. Entonces, si hemos sido resucitados espiritualmente, entonces tenemos necesariamente una identificación con Cristo. Y la pregunta que sería obligada es, ¿qué es lo que te identifica con Cristo? Anótalo, por favor. ¿Qué me identifica a mí con Cristo? La identificación con Cristo se desarrolla en la carta de los Colosenses. Aquí lo dice claramente cuáles son aquellas 3 cosas en las cuales me identifico hoy con Cristo. Primera identificación, nos identificábamos todos con su muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Y dice así, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Entonces, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Con qué nos identificamos con Cristo? Con su muerte. Antes estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué? ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida para que tuviésemos nosotros hoy vida, ¿qué? En abundancia. ¿Vida qué? Eterna. Y Él os dio vida, vida eterna, vida en abundancia. Pero entonces, ¿qué nos identifica a los que hemos sido muertos junto con Él? La muerte. Segunda, ¿qué más nos identifica a Cristo? Nos identificamos en su sepultura. En algún momento todos seremos sepultados. No importa que luego te pongan ahí en el fuego y te cremen, eso es punto y aparte. Todos vamos a estar justamente muertos, sepultados o enterrados. Y aquí lo dice también en Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Y la tercera, hoy somos identificados en su resurrección. Aquí mismo, en el capítulo 2, versículo 12, lo termino. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice ahí? Resucitados ¿con quién? Con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y si Cristo fue levantado entre los muertos, tú y yo seremos levantados justamente con Él en las nubes, cuando venga por su iglesia. Amén. Eso nos debe estar teniendo realmente felices y contentos, porque hay una esperanza viva, futura, de que Cristo viene por ti y viene por mí, viene por su iglesia. Ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es buscar. Y si vas a buscar, esto implica esfuerzo perseverante. Un esfuerzo perseverante. Si vas a buscar el reino de Dios, si vas a buscar las cosas de arriba, búscalo con un esfuerzo perseverante. No te rindas, no te desanimes, no te desalientes. Al contrario, lo tienes que hacer con muchas ganas, con muchos deseos, porque sabes que vas a obtener, no vas a encontrar, vas a obtener lo que ya Dios prometió justamente de Él para ti. ¿Qué prometió? Justicia, paz. Otra vez, justicia, paz y gozo. ¿En quién? ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Quién está en el reino de Dios? ¿Quién vive en el reino de Dios? ¿Quién disfruta las bendiciones del reino de Dios? ¿Quién? Los que hemos sido resucitados con Él. Y yo veo muchos que están aquí resucitados espiritualmente. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es la más grande exaltación de Cristo? Si fuéramos a la tumba si encontráramos la tumba de Moisés, ¿qué encontraríamos en esa tumba? Si fuéramos a la tumba de David, ¿qué encontraríamos en esa tumba?
Pero si vamos a la tumba de Jesús, ¿qué encontraríamos en esa tumba? Entonces la verdadera exaltación, la más grande exaltación de Cristo es una tumba vacía. No hay huesos, no hay nada, simplemente está vacío. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Vino a cumplir el plan de redención para nuestro beneficio, eterno, no temporal. Entonces la exaltación de Cristo tiene que pasar forzosamente por 3 etapas. Primera etapa, por la resurrección entre los muertos. La exaltación de Cristo debe de pasar por 3 etapas. Primeramente por la resurrección entre los muertos. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos rápidamente, si no nos gana el tiempo. Juan, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 17. Juan 10, versículo 17. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí la pregunta que sería obligada: ¿quién acabó con la vida de Jesús? ¿O quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Cristo? Y en este versículo tenemos la respuesta. Aquí está la respuesta. No fueron los romanos, no fueron los judíos religiosos. Aquí está la respuesta. Dice aquí, versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dijo exactamente la hora, el segundo que tenía que dejar justamente esta tierra, y él sabía cuándo tenía que volver a tomar justamente esa vida para resucitar, como lo había profetizado, al tercer día, después del día de reposo. Es lo que dice Mateo 28, versículo 1, lo leímos en la mañana, ¿no? Después del día de reposo, después del día ¿qué? Sábado, ¿qué viene? Domingo. Entonces decíamos en la mañana, ¿por qué hoy los cristianos celebramos el culto los domingos? Justamente por esa razón, porque Cristo resucitó un día como hoy, el primer día de la semana. Amén. Y por eso tienes esa cara tan feliz y sonriente desde que llegaste. Por eso, porque estás hoy festejando esa fiesta. Esa es una fiesta con el Señor. Qué hermoso que Dios nos dio la sonrisa, ¿cierto? Muy bien. Segunda etapa de la exaltación. Primera fue la resurrección, la segunda es la ascensión de los cielos. Cristo ascendió al Padre. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas capítulo 24, versículo 26. Entonces Él les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Cuándo entró Cristo en su gloria? ¿Cuándo entró en su gloria? ¿Cuándo fue glorificado? ¿Y cuándo fue glorificado? Cuando Él resucita. A partir de ese momento tiene un cuerpo ¿qué? Glorificado, está en la gloria del Señor, vuelve a tener esa gloria que estaba en los cielos. Y después asciende al Padre. Y ahí termina justamente el plan de redención. Tercera etapa de la exaltación de Cristo es ¿dónde se sentó el Señor? A la diestra del Padre. Marcos capítulo 16, versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es lo que dice aquí Marcos capítulo 16, versículo 19. ¿Quién dijo, yo soy la resurrección de la vida?
Cristo lo dijo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba justamente enseñándoles el Evangelio. ¿A quiénes? A sus discípulos. Vamos entonces a ese texto. Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Todo esto es importante que lo tengas anotado, porque alguien te lo va a preguntar, y si tú quieres hoy ser usado para evangelizar, que por cierto te invito el próximo sábado al estudio de evangelización. Estamos ya empezando el estudio para que tú aprendas a evangelizar y seas usado por el Señor. Aquí dice en Juan capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces quiere decir que la resurrección y la vida son potestativos, de Dios. Solamente Dios puede resucitar y puede dar vida, nadie más. Nadie más. Y Cristo no solamente fue hombre, como tú y como yo, también fue Dios. Entonces nadie puede evitar la condición de haber sido ya hoy salvos a través de la fe, o a través de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no han recibido justamente la salvación? ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Cómo se encuentra? Muerta. ¿Cuántos muertos espirituales hay hoy en día? ¿A cuántos tú conoces? ¿Por quiénes estás orando justamente por ese regalo de la salvación? Entonces nadie puede negar justamente hoy que la gente que no ha recibido el don de la salvación está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Nuevamente lo vuelvo a repetir: porque la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. Pastor, ¿qué pasa con aquel que nace? Porque cuando nace una persona, el bebé no tiene conciencia de pecado, no ha hecho nada malo. ¿Qué pasa con ese bebé? Ese bebé nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Eso es la doctrina del Evangelio. Y nos queremos hoy tomar de un pasaje de Jesús, voy a ponerlo entre paréntesis. Si ese bebé muriese, ¿qué pasa con ese bebé? Nos queremos tomar del pasaje donde Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces quiere decir que está plagado de niños. Entonces yo quiero creer que ese pasaje se refiere a los que hoy, siendo niños no conscientes de pecado, si mueren en ese momento, Dios lo recibe en su gloria. ¿Lo quieres creer? Yo lo quiero creer. Yo lo quiero creer. Pero si ese niño no muere en su temprana edad y sigue creciendo y comienza a ser más consciente de las cosas que está haciendo, ¿en qué se convierte entonces? En un pecador. Y por lo tanto, él está muerto espiritualmente. Entonces, cuando nace un ser humano, nace ya estando muerto espiritualmente. ¿Y qué necesita? Ser regenerado. ¿Qué se necesita? Que sea resucitado espiritualmente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y tenemos ejemplos en la palabra. Cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿quién estaba Nicodemo? Siendo maestro de la ley. Él enseñaba la ley, pero estaba muerto espiritualmente. Y aquí quiero poner otro paréntesis, porque muchas veces nos aferramos a compartirle a alguien que está muerto espiritualmente y no te entiende. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de hacer las cosas, no hagas esto, ya no hagas aquello, ya no mientas, ya no engañes, ya no robes. Y la gente lo sigue haciendo. Y tú te sigues enojando y dices: no es posible que no puedas entender. Claro que no puede entender, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque tiene que discernirlas espiritualmente. Y Jesús se dio cuenta justamente de Nicodemo, aun siendo hoy un maestro de la ley. ¿Qué necesitaba Nicodemo?
Nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Deja de estar discutiendo con la persona que está muerta espiritualmente. No te va a entender. Cuando sea regenerado esa persona, te va a entender perfectamente bien que antes de fallar, antes de mentir, antes de pecar, está ofendiendo primeramente a Dios. Y cuando él se siente completamente salvo, resucitado, entonces empezar a buscar las cosas de arriba, donde está el Señor, donde está Dios. ¿Qué quiere decir? Que empiezas a hacer las cosas que a Dios le complazcan, no las que tú hacías antes, en las cuales tú te revolcabas o en las cuales tú te deleitabas y ofendías a Dios. Es importante que eso tú hoy lo tengas bien en claro, bien en claro. Si tú te quieres sentir hoy identificado con Cristo, necesariamente necesitas ejercitar tu fe. ¿Es importante eso? Tú no puedes decir que yo me identifico con Cristo porque lo dices. No, porque tú hoy ejercitas justamente la fe. ¿Y la fe qué hace? Resulta en obras. ¿Obras qué? Que complazcan. ¿Obras que glorifiquen? ¿Obras que exalten a quién? ¿A ti o a Dios? ¿A ti o a Dios? A Dios. O sea, no es tan fácil decir, hoy soy un hombre resucitado espiritualmente en Cristo. Cualquiera lo puede decir. Cualquiera se puede aprender esa frase. Soy resucitado espiritualmente en Cristo porque Él ya murió por mis pecados. Eso a la gente lo puede enseñar sin problema como lo hacía Nicodemo. Pero sigue siendo esa persona muerto espiritual. ¿Qué esperamos los que hemos sido resucitados en Cristo? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza viva? ¿Cuál es tu esperanza escatológica? ¿Cuál es? Porque no tienes una esperanza muerta, tienes una esperanza viva. Es la fe futura. ¿Cuál es la esperanza que esperas? Que Cristo venga por mí. Porque Él lo dijo. Él lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si esto no hubiera sido, yo te lo hubiera dicho. Yo vengo por ti para llevarte conmigo para siempre. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4. Entonces, si tú ejercitas la fe, estás asegurando tener una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Quién quiere vida nueva? Todos queremos vida nueva, ¿cierto? ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Perdón, versículo 14. Dije 17, ¿verdad? Vamos desde el 14. Dice, porque si creemos en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Aquí la palabra dormir significa los que murieron, ¿de acuerdo? Los que murieron. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús es la base fundamental de la fe cristiana. Si tú crees en Jesús, debes creer en su muerte y en su resurrección. Y por consiguiente, si tú crees en su muerte y su resurrección, tú crees entonces en su segunda venida. ¿Qué produjo la muerte de Cristo? Si tu hijo te preguntara, Ma, ¿qué produjo la muerte de Cristo? ¿Qué respuesta le darías? Bueno, lo que produjo la muerte de Cristo fue el perdón de pecados. Y si Él murió por tus pecados, tú has sido perdonado por tus pecados, pasados, presentes y futuros.
¡Wow! Entonces la muerte, ¿qué proveyó? ¿Qué proveyó? El perdón de pecados. ¿Y qué proveyó la resurrección? No entendí, pero la justificación. La resurrección proveyó la justificación. Hoy somos justos. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? A ver, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra, ¿qué dice? Predicación. ¿De qué tendría que hablar cualquier evangelista, predicador, pastor, frente a un púlpito? ¿De qué predicaría? De un Cristo muerto. Pues para empezar no estaríamos aquí. ¿Cierto o no? Yo estoy bien seguro que Cristo vino aquí a la tierra hace más de 2000 años. Estoy bien seguro que Cristo murió en la cruz. Estoy bien seguro que Cristo resucitó. Estoy bien seguro. Y alguien me puede decir, pastor, ¿a poco estuvo ahí? No, pero lo creo por la fe que tengo a Él. ¿Y saben más por qué? Porque nada hubiera cambiado mi vida si no es Él. Estoy bien seguro. Porque aunque estaba yo mal, muy requete mal en lo que estoy haciendo, no hubiera yo salido de esa maldad que yo traía. Y lo que hubiera producido justamente esa vida que yo llevaba antes, hubiera sido la muerte, hospital o cárcel. Y solamente tuvo que haber sido alguien realmente poderoso para haberme sacado de ese lugar de basura donde yo me encontraba. Y solamente es Él. Por eso digo que sí existe Cristo. Sí existe Cristo. Entonces aquí dice nuevamente, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y entonces somos hallados, ¿qué? ¿Falsos qué? Testigos. Wow, versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. ¿Qué quiere decir? Ponle una flechita. Tienen vida eterna. Los que son vivificados tienen vida eterna. Eso significa la palabra vivificados. Nos han dado vida eterna. Por cuanto Cristo murió, por cuanto Cristo resucitó, de la misma manera que creemos, entonces creemos que estamos con Él, y estamos en Él, y estamos por Él. ¿Lo creemos? ¿Sí lo crees? Luego entonces, vean la promesa que dice nuevamente Pablo, de lo que realmente Dios hizo a su Hijo por nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo? Y dice aquí, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Nadie puede ser redimido, nadie puede ser justificado, nadie puede ser salvado, si no es a través de la fe puesta justamente en Cristo Jesús. Wow. ¿Qué es lo que enseña también la Escritura?
Ojo con esto. Lo que enseña también la Escritura es que solamente la resurrección afecta a los que durmieron en Cristo. Porque muchos serán resucitados para vida eterna y otros serán resucitados para condenación eterna. Asegúrate entonces de ser del primer grupo. Que cuando tú seas resucitado seas trasladado donde está, ¿quién? Cristo Jesús. Y es un traslado de toda la iglesia. Ahí sí es la iglesia la que va a ser ¿qué? Trasladada, arrebatada en los aires para diga dónde está Cristo. A ver, vamos a la primera carta a los tesalonicenses, nuevamente. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. En adelante dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, solamente a los que durmieron en Él. Eso enséñalo. Enséñalo a aquella persona que está viva físicamente pero muerta espiritualmente. No es por su capacidad, no es por sus buenas obras, no es porque se siente él bueno, no es por eso. ¿Y saben que hay mucha gente que se siente bueno? Hay mucha gente que sabe que no hace mal a nadie. Aún esa gente se va al infierno. Y solamente van a ser resucitados los que están en Cristo, los que están con y los que están por. Amén. Y aquí estamos. Aquí está agua de vida. Justamente somos los escogidos, los elegidos. Amén. Luego entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, o sea, eternamente con el Señor. ¿Quién quiere eso? Wow. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, muy bien, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo regeneración, nos hizo nacer de nuevo. Todo esto es lo mismo. Renacer, haber sido regenerados, haber sido nacidos de nuevo, es lo mismo. Aquí dice entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién tiene esa esperanza viva? Es porque tú fuiste resucitado espiritualmente el día de hoy. Bueno, no hoy, ya desde tiempo atrás tú fuiste resucitado desde el momento que tú creíste, confesaste con tu boca, creíste en tu corazón que Cristo es tu Señor y tu único Salvador en tu vida. Wow. Regresamos al versículo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow, una alabanza. Aquí es una alabanza del apóstol Pedro a Dios. Bendito, hermoso, pleno el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que el Dios tan admirable ha mostrado a los salvos su gran misericordia. ¿Qué tuvo Dios cuando te vio a ti? ¿Sabes lo que tuvo Dios cuando te vio a ti? Compasión. Tuvo compasión. Todos éramos
miserables a los ojos de Él. Porque hay una gran miseria en nuestra vida, ¿cierto? Y Él entonces pasa nuestra miseria, ¿por dónde? Por su corazón. Y cuando Él pasa nuestra miseria por su corazón, nos da de su gracia y nos hace salvos. ¡Wow! ¡Wow! Hasta la piel se me puso chinita. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Creer. La toda persona que hoy te pregunte ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nunca se trató de méritos humanos. Nunca se trató de eso, de lo que tú podías hacer o dejar de hacer, sino simplemente el de creer. Porque los méritos, los únicos méritos, son de Cristo. Entonces todos fuimos salvos por obras, ¿cierto? Sí, por las obras de Cristo. ¿Sí comprendes, verdad? La salvación es por obras, sí, pero por las obras de nuestro Salvador, no nuestras, no humanas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense lo que dice Pablo a Tito, ¿no? Y conste que Tito no era judío, era un griego. Dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Anota así que es el pasaje. Por su misericordia, no por obras de justicia que tú y yo pudiéramos hacer. Fue por los méritos y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra renacer, para los que les gusta anotar, la palabra renacer significa engendrar de nuevo. La palabra renacer significa engendrar de nuevo o regendrar de lo alto. Hemos nacido ¿de dónde? De lo alto. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de la carne, carne es. Aquí mismo estamos en la primera carta de Pedro, ¿cierto? Vamos al versículo 23. ¿Ya todo lo tienen? Ok, voy a poner una antesala de lo que, para que podamos entender este versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Cuando Jesús platica con Nicodemo y le comparte el Evangelio, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿se acuerdan? ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 5, ahí lo dice, ¿cierto? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, ¿cierto? Y para mucha gente pensábamos que el agua se refería justamente al agua, al bautismo en agua. Y eso era una enseñanza incorrecta. El agua al cual se refiere Jesús en ese pasaje específicamente, Juan 3:5, es el agua, Ahora fíjense, leemos el versículo 23 y dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no está hablando del nacimiento humano, entre hombre y mujer generan un ser humano, ¿cierto? Óvulo, espermatozoide, son semillas corruptas. ¿Por qué? Porque están ahí en la genética del pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Ok, entonces dice aquí lo siguiente, siendo renacidos, siendo regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Esta frase, por la palabra de Dios, pone una flechita, es el Evangelio. ¿Cuándo tú y yo nacimos? ¿O cuándo tú y yo fuimos regenerados? ¿O cuándo volvimos a nacer? ¿Cuándo? Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para... Nadie que hoy no haya escuchado el Evangelio puede ser salvo. Y si tú eres una persona salva es porque tú escuchaste el mensaje de la gracia. ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí dice, dicho de otra manera, dice,
sino de incorruptible por el Evangelio que vive y permanece para siempre. Si el Evangelio no se hace vida en tu vida, entonces ¿en qué Evangelio crees? ¿De qué habla el Evangelio? ¿De la vida? ¿De la obra? ¿De la muerte? ¿De la resurrección? Y de la ascensión de Cristo. Amén. ¿Lo ve entonces? ¿Lo ve entonces? ¿Es el Evangelio? ¿O es parte del Evangelio? Ya aprendimos el sábado que el Evangelio no solamente se resume en algo tan sencillo: vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. No es tan sencillo ni simple el Evangelio. El Evangelio es más allá de más enseñanzas de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso es importante que vengan los sábados. Si tú te quieres ser un buen evangelista, tienes que venir para que tú aprendas y que tú seas capacitado por el Espíritu Santo, por su palabra. Amén. ¿Qué vio entonces Jesús de Nicodemo? Miseria, ¿no? Y al pasarla por su corazón, ¿qué le dio? Salvación, gracia. Por eso fue uno de los dos que cuando fue Cristo bajado de esa cruz, o bajado justamente de donde se encontraba Jesús de la cruz, ¿no? Dice que fueron dos. De todos sus discípulos fueron nada más dos: José de Arimatea y Nicodemo. Entonces quiere decir que Nicodemo realmente había recibido la salvación en su vida. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién tiene esa esperanza viva? Acompáñame a Salmos, capítulo 39, versículo 7. Salmos 39, 7. Salmos 39, 7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En ti o en Cristo? Wow, amén. Ahora bien, regresamos nuevamente a la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, y leemos nuevamente el versículo 3. Vamos a leer nuevamente el versículo 3 de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo siguiente: para una herencia, primero para una herencia. ¿En qué momento somos hoy herederos de Dios? Cuando tú te identificaste con Cristo, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Amén. Luego entonces, si Cristo es su heredero de Dios, a mí me hace entonces heredero en Cristo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí dice, para una herencia, primeramente, incorruptible. Segundo, incontaminada. Segunda, inmarcesible. Hasta ahí vamos a notar lo siguiente: incorruptible. La herencia es incorruptible. Es decir, que esta herencia no se puede destruir. Esta herencia no se puede destruir ni marchitar. Es inmortal y permanente. Segunda característica de esta herencia: incontaminada, es decir, libre de corrupción. No puede ser manchada. Es pura, absolutamente pura, y no se puede dañar por el pecado. No se puede dañar por el pecado. Y tercero, es inmarcesible, que nunca se pierde. Nunca pierde su valor, nunca pierde su belleza. Esa esperanza es para ti y es para mí. Porque dice aquí el versículo, dice, reservada en los cielos para, ¿quiénes? Para vosotros.
para ti, para mí. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién te guarda? ¿Quién te cuida? ¿Quién te protege? ¿Quién te tiene justamente blindado? Aquí lo dice claramente, en lo cual dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí se va a manifestar completamente esa esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy, esa esperanza viva, esa esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible. De modo que los creyentes hoy debemos estar felices, contentos, tranquilos, en paz, sin miedo ni temores, porque quien está hoy guardando tu vida y todo lo que está alrededor tuyo es Dios. Él va a velar. Estés hoy con tus hijos, escúchalo bien. Tus hijos no están protegidos por ti, están protegidos por Dios. ¿Quién lo cree? Luego, entonces, ¿yo qué tengo que enseñar? Que mis hijos crean realmente en Dios, no en mí. Porque yo puedo fallar en cualquier momento, porque soy hombre. Como padre, como esposo, como amigo, puedo fallar. ¿O hay alguien que sea perfecto aquí? Luego, entonces, mejor enseñarle que dependan de Cristo, que dependan de Dios. Que sepan buscar a Dios, que sepan depender de Dios todos los días de su vida. Y si yo me puedo el día de hoy, no pasa nada con ellos, porque ellos están en el plan de redención. Yo sé que mis hijos están en el plan de redención. Yo lo creo. Y en su momento, Dios hará su obra. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Muchos de nosotros estamos orando justamente por eso. Y yo te pido, no dudes, confía. Dios hará grandes cosas. Y estamos viendo. Entonces, restando aquí al pasaje, vamos al último pasaje que está en Hebreos. Regresamos unos cuantos libros, Santiago, Hebreos, capítulo 13. Y vamos al versículo 20. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. El Dios de paz le da este calificativo a Cristo como el pastor de las ovejas. ¿Quién es tu buen pastor? Cristo. Tú dependes de Él, porque es tu buen pastor. Es el pastor del cielo que conforta a sus ovejas. ¿Quién lo cree? Y aparte las conduce a pastos deleitosos. Es el buen pastor que nos acompaña en el valle de sombra de muerte para dar aliento y cambiar el temor por confianza. Quita esa cara de miedo y temor que tienes el día de hoy y confía en el Señor. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito es tu oveja? ¿Con qué propósito es tu buen pastor? Dice el versículo 21, os haga aptos, que nos capacita, nos enseña, nos pule, nos instruye, nos estorba, redarguye. El original de aptos es poner orden. Nuestra vida estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y Él puso orden en nuestra vida, está poniendo orden en nuestra vida. La palabra apto significa arreglar. ¿Qué está arreglando de ti? ¿Qué está arreglando de mí? Muchas cosas. Y también la palabra apto significa perfeccionar.
Él también te está perfeccionando el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él comenzó la buena obra en ti y la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Quiere decir que estamos siendo perfeccionados en Él. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Porque Él pone el querer como el hacer. Por su buena, no eres tú, es su gracia en ti. Amén. O sea, para que no te creas mucho, no eres tú, es el Señor en ti. Si sacaste una medalla, una estrellita, el Señor tuvo que ver con eso. Tú no. Él te dio la capacidad, te dio la gracia, te dio la aptitud, te dio el talento, te dio el don, para que tú seas entonces reconocido y sea reconocido por ti, de que Él es, no tú. Amén. Luego entonces terminamos con este pasaje. Estamos en la primera carta de Pedro nuevamente, vamos, primera carta de Pedro, terminamos aquí, capítulo 5. Y no solamente tenemos el Dios de paz, no solamente el Dios de paz está en tu vida. Y aquí dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayas padecido sufrimientos, injusticias, desavenencias, carencias, maltratos, humillaciones, todo esto que hayas tú pasado, Dios lo sabe. Porque Dios jamás te ha dejado. Y cuando alguien te humilló, cuando alguien se burló de ti, cuando alguien dejó de creer en ti, Él siempre creyó en ti. Y nunca te dejó ni te dejará. Porque es el Dios de la gracia. Y esto viene más para llenar tu corazón. Porque después de que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca. ¡Wow! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo el día de hoy! Donde tú eres perfeccionado, donde tú eres afirmado, donde tú eres fortalecido y donde tú eres establecido. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Nunca te canses de darle la gloria al Señor. Siempre manténlo en tu corazón. ¿Te puedes levantar, iglesia? Se pueden abrazar. Sientan el abrazo de Jesús. Cada vez que tú usas tus brazos para abrazar o dar esos abrazos santos, es Cristo que está usando tus brazos para darle confort y aliento al que está al lado tuyo. Y siempre va a ser bien recibido que venga ese aliento de parte de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Señor, así como estamos el día de hoy, unidos en ti, unidos en tu sangre, unidos en tu sacrificio, unidos en tu resurrección. Hoy confesamos, Señor, que somos pecadores delante de ti y que necesitamos ser perdonados. Necesitamos que tú nos limpies, Señor, de toda maldad que hay en nuestro corazón, porque aún nuestro corazón sigue siendo engañoso y perverso, Señor, más que todas las cosas. Pero tú los conoces. Mi corazón está abierto a tus ojos y no te puedo engañar. No puedo esconder nada que tú no veas. Sigue haciendo mi ser en mi vida, Señor. Y necesito que tú sigas limpiando justamente el lugar donde tú habitas, donde tú vives.
la morada que tú escogiste para permanecer ahí, Señor, el resto de nuestra vida. Te ruego que sigas derramando gracia, misericordia, poder de lo alto, Señor, en aquellos corazones desfallecidos, en aquellos corazones que están pasando momentos difíciles, en su matrimonio, en su familia, en el trabajo, en su salud. Sé tú, Señor. Sé tú en ellos, mi Dios. Te pido que sigas perfeccionando esta iglesia, la sigas afirmando, la sigas fortaleciendo, la sigas estableciendo en tu reino. Enséñanos a mantener un compromiso santo, puro, limpio a ti, Señor. Y hay una gran promesa dada por ti para nosotros, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su semana, amados.